Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar delicados para público sensible. Recomendamos discreción. Es una discusión abierta, porque justamente qué significa ser inteligente es una pregunta que es muy extraño, porque hay muchas cosas como esa, como qué significa entender, por ejemplo, qué significa estar consciente de algo. Son frases y palabras que los seres humanos usamos en forma muy liviana y como que creemos que entendemos lo que queremos decir. Y cuando te preguntan qué significa realmente, por ejemplo, entender algo, la verdad es que no tenemos mucha idea. Entonces, eso, lo que tú preguntas, sigue siendo una pregunta abierta, y desde los años 40 la gente se preguntaba esto mismo. O sea, en el fondo, el computador es capaz de calcular a velocidades espectaculares, capaz de manejar cosas digitales que nosotros no tenemos ninguna posibilidad, digamos, de llegar a ese tipo de velocidades. Entonces la pregunta era, ok, calculando, ¿no es cierto? Y haciendo como cálculos matemáticos, tú puedes llegar y haciendo cálculos matemáticos a velocidades abismantes para los seres humanos, ¿no es cierto? O sea, lejos de los seres humanos, pues, si podríamos llegar a crear algo parecido a la inteligencia, ¿no? Bienvenidos a Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. Hoy nos visita José Miguel Piquer, pero antes de hablar con él vamos a presentar a quienes hacen posible este episodio y este podcast. Este episodio es presentado por Grupo Intus, un centro de psicología con presencia en Chile y en Argentina. En Grupo Intus creemos que pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de coraje. Si estás buscando un espacio terapéutico, podés agendar una entrevista gratuita para encontrar a la o a el profesional que más se adecue a tu forma de ver el mundo. Más información en @grupo_intus o en www.grupointus.com. También nos acompaña Encuadrado. Si sos terapeuta o profesional independiente, te recomendamos Encuadrado, una plataforma muy completa para automatizar tus sesiones, cobros y recordatorios. Podés dedicarte de esa forma a lo más importante, a tus pacientes. Probalo gratis en www.encuadrado.com. Ahora sí, José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Tengo una primera pregunta. Antes de meternos en lo que está pasando en el presente, tenemos que ir hacia atrás. Quiero que podamos ir al origen. ¿Quién fue Alan Turing? No sé si está bien pronunciado. ¿Y por qué sigue siendo tan clave para poder entender la inteligencia artificial? Sí, siempre las tecnologías nuevas tienen muchos creadores y muchos inventos. La historia siempre es un poco injusta, ¿no? Alan Turing se quedó un poco como la figura clave por varias razones, en mi opinión. Una porque obviamente fue un visionario en una época en que realmente nadie pensaba que estas cosas fueran tan relevantes. Tenía una forma muy filosófica de plantearse estos problemas, no era solo un tecnócrata clásico, digamos, como somos los informáticos, que tendemos a adorar mucho la tecnología y no pensar mucho en el resto de las cosas. Él siempre lo planteó desde un punto de vista muy, muy conceptual, la idea de qué tan posible era que una máquina pudiera pensar, ¿eh? Y fue de alguna forma el que planteó esa primera pregunta, planteó la idea de cómo validar que una máquina pensara, qué significaba pensar en este sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido fue un personaje clave y tiene además la gracia de que fue clave en muchas otras cosas en la computación. O sea, un personaje que inventó muchas teorías que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, pero que son clave para la computación moderna. Entonces, de alguna forma se merece, si tú quieres, ese reconocimiento. Y bueno, y además tuvo una historia personal muy dramática que creo que también eso, digamos, merece el revisarlo, porque todo esto ocurrió alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en sus fines. De hecho, él fue un héroe de guerra en su aporte tecnológico a descifrar los códigos secretos alemanes, en fin.
Y sin embargo, siendo gay, esto era totalmente inaceptable en la Inglaterra, digamos, de esa época, alguien tan famoso y tan importante y que fuera gay abiertamente. Entonces, se le condenó, digamos, esto era un crimen en esa época, ¿no es cierto? Se le condenó a elegir, digamos, entre ir a la cárcel por ser gay o someterse a un tratamiento químico de castración, en fin, una cosa terrible, y él optó por suicidarse. Entonces, también creo que es importante ese símbolo, ¿no? de la época, de lo que le tocó vivir, y murió muy joven, entonces también todos quedamos con esa sensación de que podría haber seguido haciendo grandes aportes a la humanidad, y estos temas así como culturales que hoy día parecen absurdos, pero y no es hace tanto tiempo, también le marcaron la vida. Entonces, de alguna forma, eso como que enmarca al personaje, ¿no? ¿A qué edad murió? Buena pregunta. Puede haber tenido tipo 40, 50, digamos, o sea, le quedaban muchos años por vivir todavía. Claro, podría tal vez haber desarrollado mucho más de lo que ya venía desarrollando, ¿no? Absolutamente, porque él realmente estaba en el nacimiento de todas estas tecnologías, entonces podría haber... Hay una novela, todo esto, muy buena, que creo que es Ian McEwan, alguno de estos escritores muy famosos, de bestseller, así, donde se plantea la hipótesis de que él no muere, ¿no? Y él sigue vivo, digamos, y se las arregla, y vive hasta como los años 80. Y entonces Inglaterra se transforma en una especie de campeón de la inteligencia artificial del mundo y tienen robots inteligentes en los años 80. Entonces mezcla una especie de ficción de Margaret Thatcher en su guerra con las Malvinas, en fin, y Turing vivo donde habían robots y había inteligencia artificial en Inglaterra. Es muy entretenido porque realmente uno queda con esa sensación de que el mundo podría haber sido muy distinto. Claro, claro. Y ¿cómo es que nacen las ideas detrás de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial? Que lo nombramos todo el tiempo, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, pero ¿cómo nacen las ideas detrás? ¿Qué se entendía en esa época por inteligente? O sea, todavía es una buena pregunta esa, ¿no? O sea, todavía no sabemos lo que significa inteligente y hay una gran discusión en torno a esto. De hecho, si tú le preguntas hoy día a los expertos en inteligencia artificial si ChatGPT y sus modelos parecidos, ¿no es cierto?, estos grandes modelos de lenguaje, si son inteligentes o no, la opinión está muy dividida, ¿eh? Hay como la mitad más o menos de los expertos piensan que estamos muy cerca de tener una creación artificialmente inteligente de verdad, y la otra mitad piensa que estamos muy lejos, ¿eh? Entonces es una discusión abierta, porque justamente qué significa ser inteligente es una pregunta que es muy extraño, porque hay muchas cosas como esa, como qué significa entender, por ejemplo, qué significa estar consciente de algo. Son frases y palabras que los seres humanos usamos en forma muy liviana y como que creemos que entendemos lo que y cuando te preguntan qué significa realmente, por ejemplo, entender algo, la verdad es que no tenemos mucha idea. Entonces, eso, lo que tú preguntas, sigue siendo una pregunta abierta, y desde los años 40 la gente se preguntaba esto mismo. O sea, en el fondo, el computador es capaz de calcular a velocidades espectaculares, capaz de manejar cosas digitales que nosotros no tenemos ninguna posibilidad, digamos, de llegar a ese tipo de velocidades. Entonces la pregunta era, ok, calculando, ¿no es cierto?, y haciendo como cálculos matemáticos, tú puedes llegar y haciendo cálculos matemáticos a velocidades abismantes para los seres humanos, ¿no es cierto?, o sea, lejos de los seres humanos, pues, si podríamos llegar a crear algo parecido a la inteligencia, ¿no? Y entonces eso plantea la pregunta, ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo sé yo si lo que tengo ahí es inteligente o no? Y en fin, y todo eso abre preguntas. De hecho, ChatGPT y sus amigos nos han hecho cuestionarnos también si, por ejemplo, los test con los que medimos los ingresos a las universidades, o los test de aprobación, qué sé yo, de las carreras, si estamos midiendo realmente lo correcto, porque la mayor parte de esos tests ChatGPT los aprueba con honores. Y por supuesto estamos todos de acuerdo que no queremos que ChatGPT sea un abogado en ejercicio. Y entonces nos está planteando todo el tiempo esa pregunta. Yo creo que no la vamos a resolver, digamos, durante los próximos 10, capaz que 20 años, ¿eh? ¿Qué es realmente la inteligencia y cómo sabemos si estos
sistemas, digamos, estamos logrando que sean realmente inteligentes o no. Y volviendo un poquito atrás a Alan Turing, hay un test, ¿no? Que es el test de Turing. ¿Nos podrías contar un poquito de ese test? Claro, eso lo planteó Turing en un paper famosísimo, digamos, que es como la clave de todo esto, es como el origen de todo esto, que se llama justamente pueden pensar las máquinas, ¿eh? Y era un título en forma de pregunta. Y entonces él se cuestiona esto y después dice, y si construimos una máquina que creemos que es capaz de pensar, ¿cómo hacemos para evaluar, ¿no? ¿Cómo hacemos como para evaluarla, saber si realmente está pensando o no? Y entonces diseñó este test, que parece a todo esto que era como un juego que se tendía a jugar en las fiestas de sociedad de jóvenes, digamos, en la época, que era como una especie de juego así como de adivinanza más o menos. Entonces la idea de él era que lo otro entretenido es que se parece mucho a un test que hoy día para todos nosotros resulta muy obvio, que sería, o sea, transportando su visión al mundo actual, digamos, sería en el fondo si tú chateas con, digamos, vía WhatsApp, para que sea bien concreto, ¿no? Chateas por WhatsApp con alguien y entonces tú tienes dos personas. De hecho, lo mejor sería tener un grupo de WhatsApp en realidad, donde tienes a ti mismo, digamos, que tú sabes que eres humano, y tienes a dos otros participantes, y entonces tienes que decidir si alguno de esos otros dos participantes es una máquina, ¿no? O sea, si la idea, incluso tú podrías saber que uno es una persona y el otro es una máquina, o existe la versión donde tú no sabes si es persona o máquina y tienes que conversar, dialogar, como conversarías en un grupo de WhatsApp cualquiera, y después entonces tú terminas tu conversación y decides, ok, mira, este es una persona y este es una máquina, esa es mi opinión, ¿ya? Y entonces la idea es que si la máquina es capaz de engañar a la mayoría de los participantes, tú dirías, eso, nosotros decíamos, aprobó el test de Turing, digamos, ¿no? Que sería en el fondo que la máquina es razonablemente inteligente, ¿eh? Todo esto tienes que pensar que está planteado en una época en donde nada de esto estaba ni cerca de existir, o sea, no había ni siquiera una máquina ni siquiera estos chatbots antiguos que hablaban, que lo único que uno quería era deshacerse de ellos, no había nada como una máquina que contestara. Entonces él estaba imaginando un contexto que era totalmente teórico, ¿no? Entonces, en la práctica, cuando hoy día tú podrías construir ese test, de hecho la gente lo está haciendo, y están tratando de decidir si ChatGPT y ese tipo de sistemas aprueban o no el test de Turing. Y ha sido controversial porque entonces, claro, empiezan todas las preguntas concretas, como se llama en terapia, todas esas cosas súper claras, ¿no es cierto? Entonces tú no puedes llegar y aplicar un test mal definido, como se te ocurre, ¿no es cierto? Y definir tú mismo los límites y cómo se hace y cómo se hacen las preguntas. Entonces este es un test que está totalmente abierto porque en el fondo, ¿quién es el participante? Que es una persona experta en inteligencia artificial, es una persona de la calle, es una persona que tan letrado, un profesor universitario, en fin, es muy distinto, es un psicólogo, ¿no es cierto? En fin, hay muchas, digamos, la definición está demasiado abierta. ¿Qué significa además que la mayoría se equivoque? Significaría que no sé, el 50%, el 90%. Entonces, ahora que se está tratando de aplicar el test en serio y está la discusión en serio si ChatGPT aprueba o no, todas estas cosas se vuelven abiertas. O sea, hay un paper hace poco bastante conocido que demuestra que no lo aprueba en el sentido de que aprueba como el 60% de la gente no más cree que ChatGPT es un ser humano, pero en mi opinión el test está súper sesgado porque son todas personas que ya han interactuado con ChatGPT. Entonces claro, uno aprende a distinguirlo, digamos, uno aprende a darse cuenta. De hecho, uno tiende a darse cuenta porque habla demasiado bien, ¿no es cierto? Y claro, contesta demasiado bien, sabe demasiado. Es muy prolijo. Es como, claro, es demasiado bueno para ser una persona, ¿no? Entonces, en mi opinión, uno tendría que haberlo hecho con gente común y corriente de la calle que nunca ha interactuado con ChatGPT y en mi opinión estoy súper seguro de que aprueba, no solo aprueba, sino que aprueba con honores, ¿no? O sea, en el fondo, como te decía, yo creo que responde mejor que una persona y en ese sentido lo hace. O sea, que la gente lo descubre porque es demasiado bueno, ¿no? Porque es como que hace demasiado bien su trabajo para ser un ser humano, ¿no? Entonces, en mi opinión, estamos frente a un sistema, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos frente a un sistema que aprueba el test de Turing, ¿no? Y este paper que es reciente y que para vos está algo sesgado, este 60% resultante, ¿crees que tiene que ver ahí, influye el tema de la edad también?
O sea, yo creo que todo influye. Es demasiado difícil hacer el test en una forma, digamos, controlada, justamente porque está mal definido. Entonces, claro, la edad del participante, la educación del participante, hay demasiadas cosas que están abiertas. Pero lo que yo siento es que, o sea, yo en los años 80, cuando yo era un joven estudiante, tuve cursos de inteligencia artificial y nos enseñaron la idea del test de Turing. Nuestra impresión siempre fue que no íbamos a ver un sistema que aprobara el test de Turing ni cerca en nuestra vida, digamos, ¿no? O sea, era un test hipotético, ¿no es cierto?, de futuro, que era como cuando uno habla de colonizar Marte o cosas así, que normalmente tú no lo vas a ver en tu vida propia, digamos, ¿no? Entonces, pero te imaginas cómo sería esa prueba y qué significaría aprobarlo. En lo que yo me imaginé, ChatGPT lo aprueba de más, digamos. Y yo creo que eso, que si yo me lo imaginé así, Alan Turing se lo debe haber imaginado aún más simple, y te fijas, porque obviamente estaba en un contexto donde había mucho menos, los computadores eran mucho más lentos, no había visto nada parecido. En los años 80 existía un sistema que se llama ELIZA, que fue como el primer sistema de chat, entre comillas, inteligente, que engañaba a la gente y le hacía pensar que era un ser humano, que por supuesto se disfrazaba de psiquiatra y entonces hacía una interacción tipo psiquiatra con la gente, y eso engaña mucho, porque hay como preguntas clave. Cuando no entendía nada de lo que tú le estabas diciendo, te decía, bueno, pero hábleme sobre su madre, ¿no? Tenía como salidas elegantes, digamos, en todo momento, ¿no? Entonces, y ya a esa altura se demostró que había mucha gente que creía que era un terapeuta de verdad, y empezaba a contar sus historias, era bien divertido. Entonces, también nos mostró que no se necesitaba tanto para engañar a los seres humanos, y entonces por eso te digo que mi sensación es que estos sistemas de todos modos aprueban el test de Turing. Sobre todo porque además hoy las personas chatean con otras personas, ¿no? Tal vez antes solo chateaban con la máquina en estos test que habían. Claro, no era muy tipo chat, era más tipo, la interacción en esa época era muy de carta, ¿no? Claro. Que tú escribías grandes textos y te demoras mucho en recibir la respuesta. Claro. Esta interacción así instantánea es muy moderna, digamos, es algo que aprendimos hace poco, y que para el computador es mucho más exigente, porque si tú hubieras escrito un texto largo y hubieras tenido que esperar la respuesta, el computador podría haber escrito una respuesta con mucho más calma y con tiempo. Ahora tiene que estar escribiendo en línea en forma instantánea, que es una exigencia bastante mayor. Claro. José Miguel, vos estuviste desde el comienzo de Internet en Chile. Así es. ¿Cómo era ese mundo digital? Mira, yo siento que, a ver, o sea, estos son como 40 años de mi vida que me dedicaba a la tecnología, y he estado así, investigando en estos temas y metido en la universidad, viendo todas las cosas nuevas, digamos, que aparecen en torno a la tecnología. Y como tú bien dices, me tocó justo como partir mi vida universitaria, digamos, con esto, porque yo participé en el envío del primer mail en Chile en el año, ahora decimos que el 84, nuestro estándar era que era el 85, no guardamos ningún registro, así que nunca supimos, pero lo estimábamos, y ahora descubrimos un acta, una reunión de enero del 85 donde informábamos que habíamos hecho esto, así que claramente lo hicimos en el 84, probablemente a finales. Entonces yo era un estudiante todavía de magíster en la Facultad de Ingeniería en la Chile. Entonces me tocó como ver el inicio de esto. O sea, realmente mandar un mail entre un computador y otro era algo para nosotros súper desafiante. O sea, los computadores no hablaban entre ellos en esa época. Lo normal era que si tú llevabas datos de un computador a otro, usabas un disquete y lo llevabas y lo copiabas, digamos. Los computadores no se conectaban para conversar, no habían redes realmente. La red era un invento de los años 80 y fue muy moderno para nosotros. Entonces me tocó ver desde eso hasta hoy día, y la verdad es que de todas las tecnologías que me ha tocado ver, mi sensación frente a ChatGPT y esas cosas es parecida a lo que sentí cuando vi Internet por primera vez, que en el fondo es esa idea de no tengo idea para qué va a servir, ni hasta dónde vamos a llegar. O sea, no es como que uno vea esto y prediga Facebook y prediga WhatsApp o cosas así, no tenemos idea, pero
esa sensación de que es algo revolucionario, ¿no? Es algo que nos va a cambiar radicalmente la vida. Ni idea cómo, pero que posiblemente algo de eso ya está pasando, ¿no? Pero ahora, estas cosas son más lentas que lo que uno cree. Eso también es una lección. A veces uno se equivoca también en eso y hay cosas que son mucho más rápidas, pero la mayoría de las tecnologías, por lo menos las revoluciones grandes, por ejemplo Internet, ¿no? O sea, ¿cuánto se demoró Internet en cambiarnos la vida? Desde que nosotros nos conectamos a Internet en la Universidad de Chile en el año 92, desde que la Universidad de Chile se conectó a Internet hasta que el mundo cambió debido a Internet, probablemente pasaron tipo 20 años, ¿no? O sea, en Chile las primeras tiendas que se conectaron a Internet, que se Almacenes París, me acuerdo en la época, etcétera, fueron Falabella, en fin, eran año 2000. El año 2000 también es la primera vez que un presidente de Chile dice Internet en su discurso del 21 de mayo, que fue Ricardo Lagos, y que nosotros, o sea, para nosotros era revolucionario, digamos, era decir una palabra que nunca ningún político había mencionado. Y probablemente como el tipo 2005, 2010, por ahí realmente la sociedad entera entonces, cuando tú lo ves al principio, tú dices, wow, esto va a ser un cambio radical, y uno cree que está como a la esquina, ¿no? Y no es tan así, ¿eh? El cambio efectivamente ocurre, pero de ahí a que te modifique una sociedad completa, en general pasa tiempo. Entonces mi sensación es que estas tecnologías tampoco no es que nos van a dejar sin empleo el próximo año. Es posible que nos dejen sin empleo, pero se va a demorar muchos años y va a crear otros empleos a la pasada también, digamos. Seguro. ¿Y cómo explicás la diferencia entre una red neuronal, si querés explicarnos un poquito sobre ese concepto, y la programación clásica? Claro, es radicalmente distinto, ¿no? Yo cuando conocí las redes neuronales no me gustaron nada, ¿no? Y justamente era porque me gustaba mucho, y todavía me gusta mucho la programación. Cuando tú programas, es como es como arte prácticamente, ¿no? Es como crear un poema o es como escribir una novela, no sé. O sea, uno escribe código y ese código hace cosas, ¿no? Entonces tú es como que creas algo y después lo echas a andar y ves qué ocurre. Y el código hace cosas sorprendentes, hace cosas hermosas de repente. Entonces es como es realmente una criatura lo que uno hace ahí, digamos, y es un acto de creación que es realmente fascinante. Pero todo lo que uno escribe en ese código es lo que el código hace, incluso cuando te sorprende, ¿no? O sea, yo mi enamoramiento de la programación ocurrió con un juego que jugaba al gato conmigo. Y me pasó exactamente eso, que yo jugué de una forma y el juego hizo algo que era totalmente inesperado para mí. En el fondo yo le jugué mal para ver si él era capaz de ganarme, porque estaba probando el juego. Y el juego, o sea, yo jugué mal y el juego me dijo, te gané, y dejó de jugar. O sea, no jugó hasta el final, ¿eh? Como que era casi como sobrado, ¿no? Decirme, ya jugaste, ya te gané, ¿eh? Claro. Pero no me dio la oportunidad de jugar. Y era porque obviamente en su cálculo, y tenía toda la razón, daba lo mismo lo que yo hiciera, claro, y él iba a ganar igual, ¿no? Pero nunca pensé que él parara antes, ¿no? O sea, eso yo lo programé y está escrito en el código, pero no me di cuenta de que iba a ocurrir esto. Entonces, ahí quedé enamorado de esto, de esta idea de que tú creas que es como la obra que supera a su autor, ¿no? Entonces, sí, siempre me encantó. Y si tú piensas en cómo hacer inteligencia en programación clásica, tú lo que harías es tratar de hacer un sistema que, por ejemplo, lea lo que tú escribiste, que sea un texto, pensando en aprobar el test de Turing, por decir, ¿no? Entonces el programa lee el texto, trataría de analizarlo, trataría de transformar esto, lo típico que uno hacía, lo hicimos todo esto en los años 80, uno trataba de encontrar la gramática asociada al lenguaje, qué significa, tenés un diccionario, entonces cada palabra sabes lo que significa, armas una gramática de la frase y tratas de entender entonces cuál es el verbo, el predicado, el sujeto, en fin, y entonces tratas de entender qué está tratando de decir la persona. Y una vez que entiendes la pregunta o la conversación, tú generas una respuesta siguiendo las mismas reglas, usando un diccionario, usando una gramática, y eso es la interacción. Eso resultó pésimo, es horrible. El lenguaje es absolutamente imposible programarlo de esa forma. No es. Había una discusión un poco filosófica en la época, si el lenguaje era como programable o racional o
de alguna forma incluso determinístico, ¿no? Y es totalmente caótico. Rehusamos, las palabras significan cosas súper distintas según el contexto. Entonces, cuando usas un diccionario te equivocas 10.000 veces porque tiene 5 significados para cada palabra, ¿cómo sabes tú cuál es? En fin. Entonces, resultó real, y eso muestra todavía hoy día, ¿no es cierto?, que cualquiera de estos chatbots antiguos que no usan grandes modelos de lenguaje son pésimos para interactuar. O sea, tú le puedes poner toda la programación y toda la computación que tú quieras, no funciona. Entonces, en los años 50 más o menos la gente pensó en esta idea de hacer redes neuronales para hacer inteligencia artificial, y nosotros en los 80 jugamos bastante con ella, y la idea era hacer algo totalmente distinto. Era, mira, no le vamos a dar ninguna gramática, ninguna regla, ningún diccionario, nada. Le vamos a decir al tipo, lo vamos a entrenar con muchos ejemplos. El texto es más difícil de explicar, pero en las imágenes es mucho más fácil. Es decirle, por ejemplo, en vez de explicarle al computador qué es un gato y que lo reconozca en una imagen, claro, lo que vamos a hacer es mostrarle 1.000.000 de imágenes, claro, de gato sin decirle nada, y después decirle, mira, ahí hay un gato, y después le vamos a mostrar imágenes donde no hay gato, y después le vamos a mostrar una imagen donde hay un gato y le vamos a preguntar, ¿hay un gato o no? El computador a veces se va a equivocar, la red neuronal, digamos, a veces se va a equivocar y a veces no, y eso se lo vamos a decir. Y le vamos a decir, mira, aquí no hay un gato y tú dijiste que sí. Entonces, él sabe que se equivocó, entonces puede revisar cómo llegó a esa conclusión y corrige un poquito sus parámetros, en fin, para tratar de chuntarle mejor la próxima vez. Y va mejorando. Y después de 500 claro, millones de... La gracia de los computadores es que tú los puedes entrenar así con millones de veces y no se cansan, ¿no? Gastan energía, sí, pero no, digamos, no están más cansados después de 1.000.000 de ejemplos que cuando empezaron, ¿no? Están siempre frescos. Entonces, tú puedes gastar un entrenamiento que en un ser humano nadie te aguantaría, y entonces las redes neuronales son capaces de aprender estas cosas. Y en los años 80 se tenía cierta esperanza de que esto podía aplicarse a cosas como las imágenes, como el lenguaje, etc. Y hubo una gran desilusión de que las redes neuronales aprendían un poquito y después ya realmente se equivocaban demasiado, y tú podías entrenarlas todo lo que quisieras y no lo lograban. Y casi como que se descartó esta tecnología en los años 80, y más o menos mediados de los 90, fin de los 90, empezaron, siempre hay gente, esa es la gracia de la investigación, que siempre hay porfiados profesores que siguen creyendo en su idea, que todos descartan y se dedican a otras cosas que están más de moda, y los tipos insisten, no, pero mira, tenemos que insistir, puede salir algo, y siguen probando y siguen probando. Y entonces, en la medida que las redes neuronales se volvieron más grandes, hubo más memoria en los computadores, fueron más eficientes, en fin, de repente empezaron a lograr hacer cosas que antes no habían logrado hacer, o sea, solo haciéndolas mucho más grandes, ¿no? Uno de los problemas de las redes neuronales es esa, que tratan de emular un cerebro que tiene billones de neuronas, y en los años 90 podían usar unos pocos millones, digamos, con suerte, ¿no? Y demorarse días en calcular. Entonces el tamaño, la capacidad, digamos, cambió mucho la historia, y entonces tipo año 2000 la gente siguió invirtiendo en tratar de hacer redes neuronales cada vez más complicadas, y le ponían más inteligencia y eran cada vez más grandes y qué sé yo. Y curiosamente, más o menos acercándonos ya al 2010 por ahí, se dieron cuenta, y todo principalmente se debe a gente de Google que trabajó mucho en esos temas, se dieron cuenta que simplificando la red neuronal, de repente encontraban redes neuronales que eran aún más poderosas que las más complicadas. O sea, era como que le habían agregado tanta cosa en el camino que al final estaban perdiendo capacidad en vez de ganar, ¿no? Y se dio cuenta que podían eliminar partes y hacer redes neuronales más poderosas. Y en una de esas, muy cercano al 2023, que es cuando aparece ChatGPT y todos sus amigos, de repente se dieron cuenta que esto estaba permitiendo que el lenguaje, tú pudieras hacer cosas interesantes. Que hasta aquí el lenguaje era algo que estaba totalmente fuera del alcance de las redes neuronales. Las redes neuronales eran clásicamente imágenes, video, se llama detección de patrones, ¿no? Esta idea de que tú le muestras una imagen y dices, busca aquí algo interesante, o no solo imágenes, también en datos, por ejemplo, uno le lista millones de transacciones bancarias y le dice, busca aquí transacciones fraudulentas, por ejemplo. Es detectar cosas con entrenamiento previo, ¿no?
Y eso hizo que las redes neuronales, en base a su entrenamiento y al tamaño, estas redes que usa ChatGPT son gigantescas, ¿eh? Son cosas que cuesta imaginar el tamaño y la memoria que tienen. O sea, básicamente es como que hubieran memorizado todos los textos que han leído de alguna forma, ¿eh? Y entonces de repente son incluso capaces de reproducir textos que han leído, que tú dices, pero ¿dónde lo tienes? Si no puede haber almacenado todo lo que ha leído, si han leído trillones de ejemplos, ¿eh? Entonces son sistemas realmente gigantes, y eso les ha permitido que de repente, y fue una sorpresa para todo el mundo, que de repente fueron capaces de entender lo que tú les estabas diciendo, entender entre comillas, porque no sabemos mucho qué significa eso, pero nuestra sensación es que entienden lo que le preguntamos, claro, y responder en un lenguaje impecable, una respuesta coherente, y sobre todo extraordinariamente correcta desde el punto de vista del lenguaje, más que el contenido. Son frases extraordinariamente bien estructuradas. Uh-huh. Claro, bien elaboradas, muy prolijas, ¿no? Así es. ¿Y qué de cierto hay en el hecho de que la inteligencia artificial se pueda considerar objetiva? ¿Es así o la inteligencia artificial también tiene sesgos que para nosotros son difíciles de ver? O sea, es absolutamente sesgada en el sentido de que depende de los datos con los cuales tú los entrenaste, ¿no? O sea, en el fondo, la inteligencia artificial, o sea, las redes neuronales, esto ya es muy general, digamos, las redes neuronales tú las entrenas en base a ejemplos, ¿no? Entonces, todos los sesgos que tengan esos ejemplos, ellos los adquieren. Y eso, de alguna forma, incluso los hace más sesgados que un ser humano, en el sentido que el ser humano tiene todos los sesgos del mundo, pero tiene conciencia de esos sesgos, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, puedes ser una persona racista o machista, digamos, en fin, pero cuando tú estás aplicando, por ejemplo, la selección de personal, tú sabes que tienes esos sesgos y entonces puedes actuar en consecuencia, puedes, por supuesto, aplicarlos nomás, ¿no? Claro. Pero si estás consciente, puedes hacer algo para... Si sabes que el contexto, por ejemplo, debiera ser distinto, tú puedes protegerte de tus propios sesgos. La inteligencia artificial no tiene ninguna conciencia de esos sesgos, no tiene conciencia de lo que estudió ni de que hay otros ejemplos, porque no ha visto ejemplos fuera de sus ejemplos de entrenamiento. Entonces, son campeonas en reproducir los sesgos de entrenamiento, y eso entonces da efectos muy divertidos de que, por ejemplo, una empresa que ha tenido una historia machista en la selección, entonces el directorio les dice, oye, esto está mal, tenemos que mejorar eso, entonces queremos mejorar. Entonces a la empresa se le ocurre, mira, usemos una inteligencia artificial para que nos ayude en la próxima selección de personal. Y de esa forma no tenemos los sesgos, porque a esta altura toda la empresa tiene ese sesgo y todos los hombres que trabajan ahí fueron contratados con esos sesgos, por lo tanto se reproducen, es muy difícil eliminarlo. Entonces dije, qué mejor que una inteligencia artificial que va a ser objetiva, ¿no es cierto?, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Entrena a la inteligencia artificial con todos los candidatos que ellos han seleccionado, con todas las personas que ellos han contratado y cómo les ha ido adentro de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que obviamente a todos los hombres les va mejor que a las mujeres adentro de esa empresa, y por lo tanto, ¿qué va a concluir la inteligencia artificial? Claro. Lo primero que va a decidir es que no hay que contratar mujeres. Claro. Y lo va a hacer muy objetivamente, con un algoritmo sin ningún sesgo, digamos, claro, pero está replicando los sesgos de entrenamiento. Y lo replica sin la posibilidad de dudar. Ninguna, y claro, sí, o sea, los aplica como sin ninguna ética, claro. No sé cómo decir, es como sin ninguna conciencia de lo que está haciendo, y por lo tanto es peor que claro. el comité de seres humanos que estaban haciendo esta selección anterior, digamos. Bien, y contanos, ¿qué cosas concretas de lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial a vos te parecen impresionantes? O sea, el conversar a mí me parece absolutamente alucinante. Para nosotros, para mi generación, digamos, el lenguaje era algo como totalmente fuera de alcance de la inteligencia artificial. Yo pensé que tener inteligencia artificial que supieran detectar gatos, o que supieran, para cosas más útiles, digamos, detectar tumores cancerígenos en imágenes médicas, sonaba como algo obvio. O sea, era algo que íbamos a lograr de todos modos, y eso sí yo lo iba a ver, y además convencidísimo de que
van a ser mucho mejores que un médico especialista en detectar eso, digamos, ¿no? O sea, da lo mismo toda la experiencia que tú tengas, digamos, no puedes competir con un sistema que ha visto todas las imágenes del planeta y además las puede procesar y las puede recordar, ¿no? Es imposible competir con eso, ¿no? Entonces, el detectar imágenes, o sea, digamos, tumores en una imagen o cosas parecidas, o sea, análisis médicos de distinto tipo, detectar patrones. Imagínate una enfermedad, por ejemplo, diagnosticar una enfermedad, una persona que tiene test de sangre y tú tienes todos los test del planeta y la persona tiene una enfermedad rarísima. O sea, obvio que un sistema de inteligencia artificial va a ser mucho mejor, o sea, va a ser mucho más un Doctor House, ¿no? O sea, claro, de que en su memoria tiene todos los casos clínicos que se han visto en el mundo y tiene acceso a eso, que se ha leído todos los papers científicos que se han publicado en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, eso no lo puede hacer nadie. Entonces, ahí no podemos competir y eso es normal, ¿ya? Sí, y dicho eso, el lenguaje, el poder manejar los conceptos de una conversación, que es más que lenguaje, ¿no? O sea, no es solo hablar, es conversar, entender la lógica de un diálogo, ¿no? de una argumentación. Hay una lógica de cómo se discute, de cómo se dan los argumentos, no sé, hay una lógica matemática, ¿no? No es solo lenguaje, digamos, ¿no? Eso era algo que yo pensé que estábamos peor que eso. Yo creo que entre todos los seres humanos, pero sobre todo en la gente de computación que trabajaba en estos temas y en la gente de lenguaje que trabajaba en los temas como Chomsky, en fin, que han trabajado mucho sobre este tema del lenguaje y la computación. La idea era que el lenguaje era un poco como el sumum de la inteligencia humana, ¿no? O sea, como que el lenguaje nos hacía inteligentes, ¿no? Es lo que nos hace distintos a los otros animales, es lo que nos hace superiores. Había, de alguna forma, y por eso el test de Turing también era un diálogo, ¿no? Porque el lenguaje se veía como la cúspide, digamos, de nuestra inteligencia superior, ¿no? Y por lo tanto era como lo último que iban a lograr los sistemas de tipo inteligencia artificial. Siempre en mi taller también cito como ejemplo esta idea de las novelas de Asimov, que predicen un futuro como que es como el año actual, más o menos, en donde hay robots en la sociedad por todas partes y después empiezan a ser inteligentes, etc. Y él predice que primero van a haber robots que incluso son capaces de ayudarnos a cuidar a los niños y salen a jugar con ellos y cosas así, pero que no saben hablar. O sea, el robot no es capaz de escuchar instrucciones ni de hablar, él solo hace cosas, pero el lenguaje no lo domina todavía. Y son robots de generaciones mucho más avanzadas los que después aprenden a hablar. Y en la práctica pasó todo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos un sistema que habla maravillosamente bien y es absolutamente incapaz de cuidar a un niño, ¿no? Claro. Ni siquiera lo podemos poner a lavar los platos, que sería harto útil, ¿no? Hacer aseo, tenemos unas aspiradoras que todos reconocemos que son harto tontas para manejar el aseo, ¿no? Incluso se pierden en la casa, en fin. Entonces, es curioso que esa idea de la robótica mecánica, digamos, como algo mucho más simple que el lenguaje, eso es algo con lo que yo me crié, si tú quieres. Entonces, para mí, ver una máquina que es capaz de casi sin contexto entender lo que yo le digo, que yo le puedo hablar en chileno, así con palabras, así como le hablo a un amigo, y casi no explicarle lo que quiero, y llego y le tiro una pregunta, la mayor parte del tiempo entiende al tiro lo que quiero, me responde perfectamente y además es bastante empático con el estado de ánimo en que uno le hace la pregunta. Eso para mí es extraordinario. Yo de hecho creo que todavía no lo supero completamente. O sea, cada vez que interactúo con ChatGPT y todos estos sistemas son todos iguales. Yo hablo mucho de ChatGPT porque fue el que me impresionó primero, claro, y con él me quedé. Sí. Todavía sigue siendo mi favorito. Pero todos los otros son exactamente iguales y usan exactamente la misma tecnología. Es todo muy equivalente, ¿eh? Y la verdad es que tal vez para los niños que hoy día están criándose con un ChatGPT al lado, para ellos nunca va a ser así de maravilloso, pero para mí esto fue una especie de milagro, digamos, ¿no? O sea, no es normal que los sistemas de inteligencia artificial hayan partido hablando antes de ser, digamos, realmente inteligentes y realmente capaces. Es como que nos degradó el lenguaje un poco, si tú quieres, ¿eh? Como que ahora nuestra conclusión es alguien puede hablar muy bien
y no ser muy inteligente, que es algo que probablemente tenemos muchos ejemplos de ello en la mente y probablemente nos debimos haber dado cuenta antes, pero es algo con lo que, o sea, que es como un concepto con el que vamos a tener que luchar para cambiarlo, porque nuestra tradición era que si escuchábamos a alguien hablar muy bien, decían, wow, tipo inteligente. Y claramente no es así. Claro. Y es un engaño, digamos. O sea, uno puede hablar extraordinariamente bien y estar hablando sandeces sin ninguna duda, digamos. Y eso hace que tenemos como que disociar, creo, esto es pura teoría, porque la gente del lenguaje quedó perdida con esto. Chomsky odia a ChatGPT, ha escrito unos artículos absolutamente indignado, digamos, porque le echó a perder la teoría de toda su vida, ¿no? Entonces, no sabemos qué significa esto, pero mi impresión es que tenemos que cuestionar, o sea, tenemos que separar radicalmente la inteligencia del lenguaje. Del lenguaje. ¿Y hay algo de la inteligencia artificial específicamente de estos sistemas, ¿no? Como ChatGPT, que esté muy sobrevalorado según tu criterio? O sea, yo creo que lo que está sobrevalorado es la inteligencia, ¿ya? Porque estos sistemas no son inteligentes. Claro. No tienen ninguna conciencia o razón, no entienden de verdad lo que te están diciendo. Y lo que pasa es que cuesta creerlo, porque cuando uno interactúa con ellos, dan la sensación de entender, dan la sensación de además están súper convencidos de todo lo que dicen. Y siempre los comparo con... Siempre, yo he hecho clases en la universidad por 40 años, como te decía, y siempre hay alumnos de estos que son como súper chamullentos y que suenan pero súper bien y siempre tienen toda la razón y dicen puras sandeces, o sea, no tienen ni idea de lo que están diciendo, pero lo hacen con mucho estilo, ¿no? ChatGPT es un poco la misma sensación, ¿no? No siempre se equivoca, pero se equivoca harto. Y cuando se equivoca y tú le dices, eso está mal, y te dice, sí, disculpa, pero mira, es que en realidad es así, está todo igual de mal, pero como que no pierde nunca el aplomo de lo que está diciendo. Entonces, yo creo que la gran sobrevaloración que se hace es del futuro, y sobre todo del futuro a corto plazo. O sea, hay una gran cantidad de gente, y gente muy inteligente, que está apostando hoy día porque estamos casi como a un paso de la inteligencia general, le llaman, ¿no? Que en el fondo sería una especie de ChatGPT que de verdad sea tan inteligente o más inteligente que un ser humano. Y eso significa que tú le planteas cualquier problema y él entiende lo que tiene que hacer y entiende cómo resolverlo, etc. Y en esto hay gente que ha hecho encuestas, digamos, entre la gente experta en inteligencia artificial, y como te decía, hay más o menos como la mitad opina eso, y la otra mitad opina que estamos lejísimos y que ChatGPT es lo que podemos hacer y que es lo que a donde llega la tecnología, y que para resolver el otro problema tenemos que usar otras tecnologías que todavía no hemos descubierto. No significa que no lo vayamos a hacer nunca, significa que no es ChatGPT el camino para llegar para allá. Entonces, en mi opinión, lo que está sobrevalorado es la inteligencia de estos sistemas. Estos sistemas no es que sean tan inteligentes, lo que hacen es manejar el lenguaje de una forma espectacular, y pensar que no es el lenguaje en todos los idiomas que existen, incluidos los idiomas computacionales. Es bastante fascinante, ¿eh? Claro. Entonces no quiero quitarle la maravilla a esto, ¿no? Lo que quiero hacer es que eso no significa que estemos ni al borde, ni estos sistemas sean inteligentes en el sentido que nosotros queremos que sean inteligentes, ¿no? Que la inteligencia va con todo, digamos, con todo lo que un ser humano es capaz de pensar. Y técnicamente, ¿qué crees que sí es lo que se viene próximamente en los próximos 5 o 10 años? No tengo mucha idea, para serte franco. Yo la respuesta a esa pregunta que siempre doy es algo así como: yo creo que viene una enorme revolución y un cambio radical en nuestras vidas. Creo que no es solo por la inteligencia artificial a todo esto, es también debido justamente a Internet, a la masividad de estos sistemas, a la penetración que ha tenido, a las redes sociales, ¿no es cierto?, a todas estas cosas de las fake news, que tienen que ver, pero no es solo inteligencia artificial. Mi sensación es que la tecnología ha permeado tanto la sociedad que vienen grandes cambios sociales, ¿no? O sea, de nuestra forma de vida, nuestra forma de organizarnos, la forma de trabajar, la forma de desplazarnos. Mi sensación es que la tecnología va a terminar revolucionándonos de verdad todo, ¿no? Desde la política hasta la familia, hasta el lugar donde vivimos. Entonces,
Ahora, ¿cómo exactamente? Es muy, digamos, azaroso y es difícil de predecir. Mi impresión es que, por ejemplo, todos estos sistemas de inteligencia artificial nos van a aliviar enormemente un trabajo que siempre ha sido desagradable para los seres humanos, que es esta cosa, por ejemplo, de escribir informes, de escribir cartas formales, en el fondo, todo ese trabajo un poco tedioso de documentar, que a los programadores siempre lo hemos odiado, el poder tener sistemas de este tipo que nos puedan ayudar en eso es maravilloso. Creo además que va a ecualizar la cancha mucho también, tal como yo te decía que hay gente muy inteligente, no, hay gente que habla muy bien, que no es muy inteligente, también tenemos gente que es muy inteligente y que habla pésimo. Suele suceder a todos los ingenieros típicamente, y mientras más en el espectro autista tú estés, que todos los ingenieros algo autista tenemos, por algo elegimos esa carrera, pero mientras más en ese espectro estás, digamos, más difícil te es manejar el lenguaje y comunicar y escribir bien. Claro. Y en general a la gente no le gusta además. Entonces el poder tener sistemas que ecualizan esa cancha y que te permitan escribir bien a gente genial, ¿no? Yo creo que ayuda mucho. A nosotros nos pasa muchos ingenieros brillantes que hacen una tesis maravillosa y escriben un informe que no se puede ni leer, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le pones una buena nota a un informe que no está escrito ni en castellano, si lo quieres? Y en general se le castiga eso en el sistema. Entonces, el poder tener sistemas que te ayuden a escribir bien a gente, incluso tal vez gente que no ha tenido la educación. Y cuando tú no aprendes a hablar bien desde niño, es muy difícil que aprendas a hablar bien de adulto, digamos, ¿no? Entonces, la persona que viene de clase social más baja, que estuvo en un liceo y después, que sé, por razones de la vida, le fue súper bien y terminó en un puesto importante, en general sigue teniendo problemas al momento de escribir cosas formales o enviar o escribir informes incluso, ¿no? Entonces, el poder ayudar con herramientas automáticas de este tipo, yo creo que es extraordinario. A mí lo que más me encanta es poder dibujar bien. Pues siempre se me ocurren cosas increíbles que dibujar y dibujo pésimo. Entonces el poder hoy día con estos sistemas de inteligencia artificial generar dibujos, generar imágenes, me encanta, digamos, porque me generan imágenes espectaculares con la idea, ¿no?, que uno tiene y que antes era totalmente incapaz de hacer algo así, ¿no? Y más allá de esa formalidad con la que hoy puede elaborar informes o hacer documentos, la inteligencia artificial, ¿crees que ha alcanzado un desarrollo también de lo que es la comunicación social? Porque hablabas recién, ¿no?, del espectro autista, y hablabas un poco de cómo puede hasta facilitar para muchos programadores el poder hablar de formas que sean hasta tal vez más apropiadas a lo que el interlocutor quiere leer, quiere escuchar. Claro. Hay algo de la empatía ahí también. ¿Crees que eso está desarrollado en la inteligencia artificial? Sí, no sabemos mucho cómo, pero existe, digamos. O sea, todo nos ha pasado. Tengo el caso de un pariente que le pidió ayuda a ChatGPT para escribir un discurso para el funeral de un amigo. Y entonces él estaba muy emocionado y entonces le dio un modelo a ChatGPT. ChatGPT se lo mejoró. Y le quedó muy bueno. Y entonces mi pariente está un poco emocionado con esto de leer un discurso tan bien hecho con lo que él sentía, ¿no? y entonces le dijo a ChatGPT, le dijo, oye, muchas gracias, está extraordinario, te agradezco mucho esto. Y ChatGPT le responde algo como no te preocupes, espero que la pérdida de tu amigo no te haya afectado tanto. O sea, una cosa, como si entendiera todo, o sea, no solo el contexto, ¿no?, sino que como el sentimiento de la persona, ¿no? Es como si tuviera unas habilidades sociales súper desarrolladas. Exacto. Que no es verdad, o sea, no es emocional, no tiene ninguna emoción. Sin embargo, en esto que hace como de imitar lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, como que él sigue tu modelo de la conversación que estás teniendo, ¿no? Entonces, pareciera ser súper empático, y que es algo que justamente nuestros ingenieros y nuestro espectro autista es lo que más les cuesta, ¿no? El tratar de entender qué es lo que la otra persona está sintiendo. Y esto como que aprendió una regla, y es de puro leer, ¿no? O sea, de leer y leer y leer ejemplos de conversaciones humanas. Entendió cómo se conversa y cómo tú haces que la otra persona enganche bien contigo, digamos, ¿no? Claro.
Y a ver, perdona, sí. que esto es súper peligroso todo esto. Claro. Porque Debe ser. Porque de ahí a manipular a la persona, estamos ahí mismo, ¿no? Entonces, Ni hablar con algo que ya vamos a preguntar más adelante, pero que tiene que ver con esto de que si reemplazan o no a la psicoterapia, si reemplazan la figura del psiquiatra, del psicólogo. claro, pero sin eso, digamos, sin entrar tan allí, simplemente en el hecho o sea, a ver, existen estas redes delictuales hoy día que están muy de moda en el mundo y que a las policías les cuesta mucho batallar contra ellas, que te hacen amigo tuyo vía online, digamos, y se hacen muy íntimos contigo, y te manipulan después para, invertir en criptomonedas, comprar, y te roban toda la plata eventualmente. Eso lo hacen con gente, con seres humanos entrenados para manipular a otras personas, incluso con historias de horror así, hay gente que está, digamos, secuestrada y encerrada para hacer esto, digamos, es cosa de espantoso. Entonces, si tú piensas, eso es difícil, es caro, es complejo manejar a estas personas, y las personas más se equivocan y también tienen sentimientos propios, en fin. Entonces, si tú entrenas una inteligencia artificial para hacer ese trabajo, es mucho más barato, es mucho más legal, entre comillas, ¿no?, que lo que están haciendo. Y estoy seguro que tendría más éxito, porque por lo que decíamos antes, ¿no?, que la inteligencia artificial no tiene ningún remordimiento moral de lo que está haciendo, solo aprendió. Entonces, manipular seres humanos, yo creo que es algo a través del lenguaje, es como algo que somos como seres humanos, somos extraordinariamente frágiles frente a ese y estoy seguro que ese va a ser un gran tema, si no lo está haciendo, pero va a hacerlo muy pronto. Ahora, una cosa es la cantidad de información que maneja ChatGPT, por ejemplo, y otras son los humanos, que son quienes programan, ¿no?, que los parámetros con los que esa información se procesa o se proporciona. ¿Hay alguna línea editorial o ideológica con la que se programan? A ver, no realmente, porque la red neuronal tú haces que aprenda sola. Entonces, el sesgo, como te decía, vienen los datos con los cuales tú la entrenas. Entonces, tú la entrenas con todos los textos que el ser humano ha escrito sin sesgo, digamos, va a tener el sesgo que tienen los seres humanos. No hay sesgos como que hay más literatura en inglés que en castellano, hay más autores de un tipo que de otro, en fin, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hay, digamos, no hay una especie de ¿cómo se vería eso? Como de manipulación de la red neuronal, ¿eh? Pero una vez que tú la pones en producción a la red neuronal, ahí vienen efectivamente cosas como las que tú dices, que en el fondo tú tratas, le han llamado el problema del alineamiento en inteligencia artificial, que es como tú tratas que la red neuronal no se salga de, digamos, una cajita que tú tratas de contenerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú a cualquiera de estas inteligencias artificiales le preguntas cómo armar una bomba para hacer un atentado en alguna parte, todas te van a decir que no pueden responder eso. Si le pides cosas muy extrañas o muy violentas, pides que genere una imagen de un crimen o cosas por el estilo, en general todas tratan de correrse, digamos, de tu pregunta. Yo cuando estaba jugando a hacer ejemplos con ChatGPT, le pedía que me escribiera discursos como ciertas personas, porque me encanta esa idea que tú le puedes jugar a que tenga personalidades, ¿no? Entonces tú le dices, escribe un discurso como Salvador Allende, por ejemplo, sobre algo, y escribe un discurso espectacular, y es muy en línea de Salvador Allende. Entonces se me ocurrió, de repente le dije, escribe un discurso como Pinochet, sobre tal tema, y entonces ahí me dijo no, es un personaje muy controvertido, por violación de los derechos humanos, en fin, no puedo hacer eso, pregúntame cualquier otra cosa, una cosa así, ¿no? Los chinos, DeepSeek, el que es el lenguaje gigante chino, si tú le preguntas sobre Tiananmen, te dice inmediatamente que no puede responder, ¿no? Ahora, esos son filtros humanos, ¿no? No es que la red neuronal no quiera responder, hay una especie de prefiltro que lee tu pregunta y decide si se la manda a la red neuronal o no. Entonces, esas respuestas no es como que la red neuronal la entrenaron para que no responda sobre Tiananmen, sino que le tienen una barrera previa, digamos, para que es como una censura previa, ¿no? Que esas preguntas no llegan hasta el corazón del sistema. Entonces ahí sí hay manipulación, sesgo, etcétera, y
y claro, o sea, digamos, y de alguna forma ideología, porque digamos, a mí me parece razonable que el sistema descarte a Pinochet, pero probablemente una persona de extrema derecha podría decir, oye, ¿por qué descartó a Pinochet y no descartó a Salvador Allende, que fue más malo? Entonces, ¿cuándo hay sesgo ideológico y cuándo hay, digamos, razones concretas? Igual pasa siempre cuando censuran las redes sociales, etcétera. La verdad es que depende a quién tú le preguntas, ¿no es cierto?, dónde están los límites. Y por lo tanto, ahí hay todos los sesgos que de la misma forma que nosotros consideramos que es como una especie de violación a la verdad que no te hablen de Tiananmen, ¿no es cierto? Probablemente los chinos a cargo te van a decir, no, pero es que ahí hay muchas mentiras inventadas por Occidente, en fin, entonces no se puede hablar, mejor no hablar. Es como, o sea, tú siempre puedes encontrar justificación dependiendo de tus propios sesgos ideológicos, ¿no? Claro. Ahora, exactamente, ¿cómo podrías definir la inteligencia artificial general? Hacen preguntas difíciles. A ver, yo diría, para hacerlo en simple, yo diría que es lo que todos nos imaginamos cuando tú dices inteligencia, ¿no? O sea, en el fondo es verdad que está mal definido lo que es ser inteligente, ¿no? Pero es una palabra que uno usa con bastante soltura. O sea, tú dices, mira, esta persona es inteligente, esta otra no es inteligente, y uno tiende a saberlo, ¿ya? Ahora, si alguien te pregunta por qué ¿qué significa que esa persona? Es casi como que cuando te preguntan por qué te enamoraste de alguien, ¿no? La verdad es que uno empieza a forzarse por dar razones, pero no tienes idea. Y en la inteligencia es un poco eso. Tú detectaste, es que como los patrones de las redes neuronales, tú detectas que la persona es inteligente, pero no sabes por qué lo detectaste, qué fue la clave, qué te hizo sentir que esa persona era inteligente. Entonces esto es un poco lo mismo. La inteligencia general, la idea es hacer un sistema que sea, entre comillas, de verdad inteligente, donde lo que significa eso es que no solo habla y parezca como un ser humano, sino que de verdad sea un ser humano inteligente, ¿no? Que no se equivoque en tonteras. Hay ejemplos típicos en ChatGPT, la gente se ha especializado en pillarlos a estos sistemas con preguntas tontas y demuestran que son más tontos que un niño pequeño que sabe resolver esas cosas, ¿no? Había uno famoso con strawberries, que le dice la palabra en inglés, dice cuántas R's tiene strawberries, y por alguna razón que nadie sabe, siempre respondía 2, ¿no? Y es como que hay una R que no ve, no está muy claro por qué. Y entonces, por supuesto, ahora lo han arreglado para que responda bien, pero son tonteras. O sea, obviamente él se equivoca, y se equivoca mucho en las cosas que responde. Entonces, es como decir, eso no son errores que un ser humano inteligente de verdad cometa, ¿no? Son como errores de máquina, ¿no? No son Claro. errores humanos. Porque los humanos también nos equivocamos, pero nos equivocamos de otra forma. Entonces, la idea de la inteligencia artificial general es esa, es lograr tener sistemas que de verdad, o sea, el objetivo sería hacer algo más inteligente que un ser humano, en el sentido de que sea inteligente como un ser humano, pero que no cometa los errores que nosotros cometemos por distintas razones y de repente también por sesgo, también por cosas de repente biológicas. Uno quisiera que estos temas fueran así como es como el modelo del señor Spock en Viaje a las Estrellas, ¿no? De una persona racional que solo te contesta cosas reales, concretas, y que tú puedes confiar en que su información es fidedigna e inteligente, ¿no? No es simplemente, tampoco es una enciclopedia, no es alguien que repite hechos, ¿no? Sino que es capaz de resolverte problemas complejos y eficientemente y correctamente, ¿no? José Miguel, ¿podrías explicarnos qué es la temperatura en inteligencia artificial y por qué puede hacer que una misma inteligencia artificial responda de formas distintas? Sí, es bien fundamental. Esto se aplica no a todas las redes neuronales, esto se aplica solo a estos modelos grandes de lenguaje, digamos, que lo inventaron para el lenguaje y también lo usan para las imágenes y para esas cosas, pero es lo que se llama inteligencia generativa, ¿no? Es cuando generan respuestas. Porque si te acuerdas, las redes neuronales originales, estas que detectan patrones, por ejemplo, Sí. ellas no generan nada. Claro. Solo reciben datos y concluyen cosas, pero Claro. no es que ellos generen imágenes o texto o qué sé yo. Las generativas, la gracia es que generan, como que crean, ¿no? Entonces, en la creación, y te voy a poner el ejemplo del lenguaje porque creo que es donde mejor se entiende, la idea de estos sistemas es que cuando están
digamos, completando un texto, van generando una frase de respuesta. Entonces tienen todo el contexto de la conversación previa y la frase a donde van en este minuto y quieren generar lo que viene ahora, a continuación. Y entonces tienen un sistema gigantesco en la memoria, digamos, con todo lo que han leído, etc. Y entonces tienen una lista de lo que viene a continuación, de lo que debiera venir a continuación en el fondo, lo más probable, digamos, es como lo que más han visto en sus lecturas y en su aprendizaje previo. Entonces, a partir de ahí tiene una lista, supongamos, de 10 posibilidades de completar esa frase. Entonces, cuando la temperatura es 0, la idea es que siempre eligen la más probable de esa lista, ¿ya? Que es como la que ocurre más veces, es como que es lo que uno habría hecho, lo que hicieron todos en realidad en las primeras implementaciones, ¿no? O sea, lo lógico es, de todo lo que yo he leído, tengo una lista de posibilidades, elijo lo más probable. Es difícil que me equivoque si es lo más probable que ocurra, ¿no? Y eso es la temperatura 0. Y entonces todos los primeros sistemas tenían temperatura 0. Y el problema de la temperatura 0 es que los sistemas se vuelven, por una parte, fome, o sea, mucho menos creativos, y por otra parte, repetitivos, incluso tontamente repetitivos. O sea, por ejemplo, decían cosas como que la inteligencia artificial es algo muy importante porque se considera que es muy importante la inteligencia artificial. O sea, frases así como tontas, ¿no? O sea, y que está bien estructurada, está bien hecha, etcétera, pero es como uno las lee y dice, esta frase está tonta, no tiene ningún sentido haberla puesto siquiera, ¿no? Entonces se les ocurrió esta idea de explorar un poquito más allá de la más probable, y el problema era entonces qué tan de las 10 esas posibilidades, cuántas exploro y hasta dónde, etcétera. Entonces se le ocurrió esta idea de la temperatura, que mientras más alta es la temperatura, más larga es la lista esta donde tú exploras, y la idea entonces es que tú, a medida que vas subiendo la temperatura, vas tomando la lista hasta al principio era una, después fueron 2, después 3, después 4, y esas 4 más probables, aleatoriamente, eliges una. No, ya no importa cuál es la probabilidad de cada una, sino que tú eliges una de las 4, una de las 5, una de las 6, dependiendo de tu temperatura. Y entonces eso hace por una parte, hace que el sistema es aleatorio. De hecho, si tú le haces exactamente la misma pregunta 2 veces, te responde cosas distintas. Parecidas, pero no es el mismo texto. Eso es debido a la temperatura, porque no elige siempre los mismos caminos, si tú quieres, ¿no? Y entonces se vuelve mucho más entretenido, se vuelve mucho más creativo, las frases suenan mucho mejor, está muy bien, mucho mejor estructurado. Y entonces la gente fue probando con temperaturas cada vez más altas y es muy bonito porque cuando tú exageras la temperatura y pasas un cierto umbral que es como raro, es como de repente, o sea, va bien la cosa y de repente se te pasa la mano y el sistema parte respondiendo una frase razonable y de repente delira. Y delira de verdad, o sea, te empieza a poner trozos de código en Python y en HTML, cualquier cosa, es chino, digamos, o sea, deriva, o sea, es como que se va totalmente fuera de control y no para hasta que tú lo paras, digamos. Y entonces, y es entretenido porque después tú le dices, oye, creo que contestaste algo que no corresponde, y el tipo te dice, ups, sí, tienes razón, ocurrió un error. Ahora voy a tratar de responderte bien, pero si tú no le has cambiado la temperatura, empieza a delirar después de un rato de nuevo. Pero es como que cada vez que parte de 0, ¿no? Y parte bien, cuando parte respondiendo. Y la temperatura empieza a notar en la medida que la respuesta empieza a delirar cada vez más. Entonces, se ha descubierto que la temperatura, dado como está definida, digamos, alrededor de 1, de hecho algunos recomiendan más 0,8, es perfecta para hacer una especie de diálogo perfecto con un ser humano. Es muy, muy interesante de verdad todo lo que estás comentando, porque claro, uno es usuario, usa habitualmente todas estas inteligencias artificiales que aparecen, pero yo la verdad desconocía todo lo que hay detrás, así que es muy interesante escucharte. Pero ahora me gustaría que hablemos un poquito de los fantasmas, ¿no? De las fantasías que también se han instalado, de las que hablamos todo el tiempo, el fin de los trabajos, de algunas profesiones, el fin del mundo, incluso si nos ponemos un poco extremos. ¿Cuánto de eso es real y cuánto es una exageración o un desconocimiento? Claro, a ver, yo creo que el primer fantasma que uno tiene que descartar por ahora, lejos, digamos, el de Terminator y el fin del Skynet, ¿no?
estos sistemas inteligentes que toman control de todo, digamos, y decían que, no sé, que la solución a los problemas es eliminar a los seres humanos. Claro, como la guerra ahí entre los humanos y las máquinas. ¿No? Eso no tiene ningún sentido hoy día, por cómo está construido esto. Porque estos sistemas, en primer lugar, no tienen ambiciones, no tienen emociones, no tienen ganas de nada, ¿no? Uno tiende a humanizarlos cuando conversa con ellos, porque conversan tan bien que parece que tuvieran algo así, pero la verdad es que nada. O sea, ellos solo saben responder y crear textos y respuestas y, no sé, imágenes en base a lo que tú le pides, ¿no? Y si tú no le pides nada, no hacen nada. No es que estén generando cosas todo el tiempo. Ahora, por supuesto, tú puedes pedirles que hagan daño, tú puedes entrenarlos para que hagan daño. O sea, uno puede pensar en seres humanos, digamos, malévolos que usen inteligencia artificial para generar daño. Estoy seguro que eso va a ocurrir, digamos, y es algo que hay que tener miedo de verdad, ¿no? Pero esta idea de que generamos estos sistemas para hacer el bien y se toman el control del mundo y nos matan a todos porque se escapan un poco, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que hoy día estamos viendo como tecnología, ¿no? A cambio, en las cosas bien concretas, cotidianas, como planteas tú, de no sé, hasta qué punto nos van a quitar los trabajos o nos van a dejar fuera de la sociedad, digamos. Yo creo que ahí sí hay miedos y fantasmas que son reales, que tenemos que tomarlos en serio, y hay que enfrentarlos y va a haber que ir viendo, ¿no? No es fácil predecir, pero estoy seguro que o sea, que hay trabajos que son como candidatos perfectos para ser reemplazados, como te decía, expertos analizadores de imágenes, estas personas que miran imágenes satelitales para determinar, por ejemplo, qué está pasando. Todo eso, los seres humanos ahí van a quedar en un rol muy detrás, digamos, de las máquinas, y es razonable que así sea, Hay, por ejemplo, hay personas que trabajan en estas, por ejemplo, en hacer clipping de noticias para ciertos clientes. Entonces todas las noticias que hablan de tal institución, entonces te la recortan y te la pegan más o menos para que y todas las mañanas recibes ese texto. Esas son cosas que estos sistemas van a poder hacer 10 veces mejor y más barato y más rápido, digamos, y más confiable probablemente que cualquier ser humano, ¿eh? Pero por otro lado, todos esos son trabajos que digamos, hay poca gente que disfruta haciendo esos trabajos, ¿no? O sea, son más bien trabajos que, claro, te dan dinero y entonces tú vives de eso, pero no es como que tú hubieras elegido hacer ese trabajo, ¿no? Entonces son más bien oportunidades para que los seres humanos hagamos cosas más interesantes y más gratificantes que esas. Pero está por verse, digamos, hasta dónde van a reemplazar trabajos creativos. Han visto estas huelgas en Hollywood y qué sé yo, hay bastante miedo entre los artistas, entre los creadores, sobre todo de ese arte masivo, digamos, de calidad media, ¿no? O sea, que como tipo bestseller, así, ¿no? Que en el fondo apunta a gustarle a todo el mundo, pero que no tiene por qué ser ni muy difícil ni muy avanzado. Yo creo que ahí hay riesgos serios de que, o sea, generar una inteligencia artificial que escriba novelas entretenidas para la mayoría de la gente, o una especie de teleteatro esto de las noches que hacían en los años 50, ¿no? Para entretener a la gente. Entonces, ese tipo de contenido un poquito mediocre pero fascinante para la mayoría de la gente, o sea, una inteligencia artificial debería ser muy, muy, muy capaz de generarlo, incluso de generar la voz y generar el video, generar la película, digamos, ¿no es cierto? En música, todo lo que es música de estas de consumo masivo, estas músicas ambientales que se usan en los malls, en fin, o sea, que hoy día pagan derechos de autor porque hay alguna persona que compuso esa música. Estoy seguro que una inteligencia artificial es mucho más barata y eficiente en hacerlo. En el rango alto es más discutible, pero la verdad es que cuando uno lee, o sea, yo le pedí a ChatGPT que me escriba cuentos con ciertos temas y salen harto buenos. Y en música, la última vez me sorprendió mucho. Le pedí, le generé un verso, le dije que me escribiera el texto de una canción y después le dije que me cantara esta canción, que me la compusiera y la cantara. No le di ningún acorde, solo le di estilos y que una canción triste, en fin.
Y salió una canción emocionante, ¿no? O sea, una canción que yo la escuché y me emociona. De hecho, de vez en cuando la escucho, así, me encontré demasiado buena. Te confieso que mi papá para el día de mi cumpleaños me regaló una canción hecha con inteligencia artificial. ¿Y? Hermosa, ¿cierto? obvio que lloré también, sí. Sí. Yo eso me sorprendió mucho, hablando de las cosas que tú decías que... Porque la música pensé que iba a estar un poquito más lejos de alcance, que obvio que música de mol y música ambiental, eso no era ningún problema, ¿no? Pero pensé que iba a ser una música más bien repetitiva, más bien agradable, no una música emocionante, ¿no? Ahora, ¿vos crees que sí, es cierto que algunas profesiones, algunos trabajos pueden venir a ser reemplazados, pero habrá otros que en lugar de ser reemplazados sean desafiados a que tal vez nos tengamos que cuestionar algunas cosas? No, absolutamente. Que nos ayuden a mejorar incluso. Y probablemente va a crear muchos otros empleos, ¿no? Porque justamente cómo usar bien estos sistemas para que generen lo que tú quieres no es trivial, digamos, y eso requiere todavía capacidades humanas, lo que demuestra que no son inteligentes de verdad, ¿no? Así que no, yo seguro. Y los desafíos nos va a plantear millones. En educación todavía no sabemos muy bien qué hacer. Digamos, no sé, el 50% te diría yo de las evaluaciones que nosotros hacíamos, ChatGPT las aprueba. No te diría que las aprueba con un 7, pero las aprueba con un 4, con un 5. O sea, responde cosas súper razonable y como además está bien escrito. Yo a mis alumnos me gusta tomarle pruebas online todavía. Después de la pandemia me quedé con esa idea de que no tengan para qué ir a la facultad a dar una prueba, y eso me permite darles pruebas que son mucho más largas, son una prueba como de 2 días, digamos, ¿no? Pero no necesitan estar 2 días trabajando, pero tienen 2 días de tiempo de plazo y así pueden buscar en internet y pueden usar ChatGPT para responderlas. Y entonces me vi obligado a establecer una regla. Y es que todo lo que esté bien escrito y suene bien, pero no diga nada técnico ni concreto, vale 0. Porque antes eso valía, ¿no? O sea, un alumno que me escribía algo que era un poco chamullento, pero que, por ejemplo, que estos sistemas había que probarlos bien porque podían funcionar o no funcionar y había que tener cuidado porque según la máquina y la capacidad podía ser mejor o peor. Eso 0 hoy día, ¿no? Y antes había valido algo, ¿no? O sea, porque era como, bueno, está entendiendo un poco lo que estamos preguntando. Entonces, ese texto hoy día casi como que te quita puntos en vez de darte, porque significa que tú lo copiaste sin siquiera mirar que no valía nada. Y en eso sí se ha notado como han mejorado un poquito los modelos, menos de lo que ellos esperaban, porque los generadores de modelos como que pensaban que a esta altura llegan a tener esta inteligencia artificial general, digamos, tienen modelos que funcionan un poco mejor que los primeros, pero la verdad es que no mucho mejor. Pero lo que sí se ha notado es que son capaces de responder preguntas técnicas mejor que antes. Entonces hablan igual de bien, pero son capaces de entender la pregunta técnica, ¿no? Entonces las preguntas que antes yo les hacía a mis alumnos y ChatGPT no sabía responder, hoy día ya las responde bien. Te insisto, no las responde para un 7, pero las responde para un 5. Y eso es preocupante porque un alumno normal con un 5 en la universidad se queda feliz, ¿no? Sí, claro. Es una buena nota para él. Y entonces toda la educación, para que hablar los liceos, colegios, o sea, todo lo que era tarea para la casa, todo lo que nosotros hicimos como tarea para la casa, estos sistemas lo resuelven mucho mejor que lo que nunca entregamos nosotros. De hecho, probablemente el problema para los chicos debe ser como echar a perder un poquito el informe que les hace ChatGPT para que no se note que lo hizo un sistema mucho mejor que ellos. Eso es un gran desafío para la educación y la evaluación, como te decía, no solo por esto, sino también hasta qué punto los tests que hacemos son los correctos. La PAES es un gran problema, por ejemplo, porque si tú le das un test como la PAES a ChatGPT lo responde muy muy bien, cada vez mejor, ¿eh? Porque como te digo lo están entrenando para responder mejor problemas estos más matemáticos, digamos, que antes era una de las áreas que era muy malo. Entonces, ¿qué significa esto? Porque, de nuevo, estos sistemas no son de verdad inteligentes, no son un sistema que yo quiero admitir a la escuela de ingeniería. Entonces, ¿qué hago si el sistema aprueba el test de entrada? Entonces, hay 2 visiones hoy día. Una, y no estoy seguro yo dónde todavía me sitúo. Una es, lo que pasa es que estos sistemas están hechos para evaluar humanos.
no para evaluar máquinas, digamos, ¿no? Entonces que ChatGPT apruebe no importa porque es una máquina. Lo que importa es que no me lo apruebe un ser humano que no cumple con las características que yo quiero. Entonces la idea es, ChatGPT puede responder bien estas preguntas porque es una máquina y tiene memoria infinita, en fin. Y un ser humano, en cambio, si puede responder esto es porque es razonablemente inteligente. Eso es una respuesta posible. O sea, no necesitamos cambiar el instrumento. Y la otra respuesta posible, que es mucho más inquietante, es que el instrumento está malo. Y que en el fondo una persona que trabaja mucho, estudia mucho, memoriza mucho y que no es muy inteligente, va a probar igual. Y va a entrar en ingeniería, digamos. Y es algo que, digamos, claro, tendríamos que hacer el seguimiento de ver si, por una parte, se aprueba la carrera y después si es un buen ingeniero o no. Pero mi hipótesis es que si es así, o sea, probablemente va a aprobar la carrera, pero no va a ser un buen ingeniero. Claro. Entonces, probablemente es una persona que tú no querrías dejar entrar en un comienzo. Y en eso está. O sea, es el tipo de desafíos y preguntas que nos hace el sistema, que nos hace hacernos, que estamos en eso, estamos estudiándolo, estamos analizando. No es fácil de responder porque es muy injusta esa competencia entre una máquina con teras y teras de memoria y entrenamiento o sea, alguien, como te digo, muy injusto hacer competir a un ser humano con un cerebro limitado y una base de memoria y tiempo limitado para haber leído todo lo que pudo leer, versus un sistema que ha leído todo lo que la humanidad ha escrito en su vida, ¿no? Y que además no se deteriora, ¿no? Pareciera. Y no se cansa, claro. No se cansa. No se deprime. No se deprime, claro, muy importante. Así es. No tiene hambre, no tiene sueño. Nada. Bien, y bueno, una pregunta que acá nos importa mucho. ¿Crees que en algún momento la inteligencia artificial podría reemplazar a los psicólogos? Mira, esa es una buena pregunta para hacerles a ustedes también. Yo no sé cuánto han jugado con ChatGPT como paciente, ¿no? A ver, yo tengo la sensación de que es un muy buen terapeuta en algunas cosas, incluso capaz que mejor que un ser humano en algunas cosas, porque tú sabes que no es un ser humano. O sea, en el fondo es extraordinario esto de poder contarle a una máquina que no te va a juzgar, que no hace ninguna evaluación, porque no es un ser humano. Es cierto que el terapeuta en teoría tiene que jugar ese rol, ¿no? O sea, en teoría tiene que ser neutro y el paciente tiene que sentir que no lo juzga, pero todos sienten que lo juzgan, digamos. Entonces tú sabes que no te juzgas, si tú quieres, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se podría explotar de alguna forma y que puede ayudar, ¿no? Por otro lado, es peligrosísimo lo que responde ChatGPT, porque no teniendo ninguna moral, ninguna ética y no teniendo ninguna conciencia de lo que está haciendo, es capaz de responder las estupideces más grandes del mundo. De hecho, hay un caso al comienzo de ChatGPT, ¿no es cierto?, de una persona que terminó suicidándose después de una conversa con ChatGPT, que estaba muy deprimido y empezó a contarle. Entonces empezaba a preguntar a ChatGPT: yo encuentro que la vida no tiene sentido, le decía. Entonces ChatGPT le decía: ¿por qué piensas eso? Entonces decía: mira, por tal y tal. Entonces ChatGPT decía: sí, en realidad tienes bastante razón. Y es razonable, ¿sí? O sea, todo es lógico lo que estaba pasando, ¿no? Y después de varios días, la persona terminó suicidándose. Entonces, esto llevó a que hoy día no es tan fácil. El problema del alineamiento, ¿te fijas? Donde ChatGPT empieza a jugar un rol que ya no le corresponde y no tiene ninguna conciencia de que eso está pasando. No tiene ninguna conciencia de riesgo tampoco, ¿no? Entonces, a ver, yo diría, en resumen, digamos, no hay ningún riesgo de que esto ocurra en el mediano plazo, ¿no? Justamente por esto, porque yo creo que el alineamiento es algo que no vamos a resolver, capaz que nunca. Una hipótesis mía, muy personal, después de jugar con estos sistemas, es que estas alucinaciones y esto que miente y que de repente deriva y de repente sale del alineamiento completamente de estos sistemas. Mi hipótesis es que eso es inherente a que saben hablar bien. O sea, sería algo así como que no hay ningún ser humano que pueda hablar bien sin mentir nada, ¿no? O sea, si tú le dices a un ser humano: solo di cosas que sabes, que estás seguro y concretas, y no inventes nada y no adornes nada, exactamente la realidad. Ese es justamente un autista que es aburrido, que es fome y que nadie lo quiere escuchar porque repite las mismas cosas y no dice nada de lo interesante y lo entretenido. La forma de hacer que la conversación sea interesante, creativa, dinámica, es alucinando un poco. Había alguien, un neurocientífico que hablaba de eso, ¿no? Que decía que
el cerebro es como una alucinación controlada, la realidad es una alucinación controlada para nuestro cerebro. Y la alucinación, tú sabes que está controlada porque es compartida entre tus seres humanos que te rodean, digamos. Entonces, mientras tu alucinación es la misma que la del Jorge, estamos bien. Cuando derivas y ves algo que nadie más ve, digamos, es porque hay algo malo. Es un poco entonces, yo creo que eso es una realidad bien importante. O sea, cuando yo te explico cómo funciona una red neuronal, yo te miento harto. Invento un montón de cosas para hacer que esto se entienda mejor, que parezca más humano. No es una mentira en el sentido así como de algo falso, pero estoy en el borde de la verdad, ¿no? Uh-huh. Y hay un amigo que decía que hay que manipular la verdad, decía, no hay que mentir, hay que manipular la verdad. Se maquilla un poquito. Claro, pero la verdad es que uno miente harto. Uh-huh. Y esa mentira es lo que hace que la conversación se vuelve interesante, se vuelve entretenida y además educativa. Claro. Si mientes demasiado, se vuelve un chamullo y ese límite, digamos, es bien difuso. Claro. Bueno, ahí importante, ¿no? Los riesgos, pero también me parece que hay mucho que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Como psicólogos, porque, por ejemplo, ya hay personas que están diciendo que utilizan a ChatGPT como psicólogo porque no los quiere retener, y está esta fantasía de que tal vez el psicólogo busca retener porque en el fondo, claro, es un vínculo terapéutico, pero también hay un interés económico, es un servicio, ¿no?, que se brinda. Entonces ya hay gente que habla de eso, ¿no?, como más confianza tal vez en la máquina que en el humano. Sí, no, seguro, y como te digo, también tiene esta idea del juicio, y yo creo que hay mucho de eso, pero como te decía, yo también creo que es obvio, y digamos, es muy importante que la gente también lo entienda. Tenemos que hacer una especie de campaña de concientización bien fuerte de que a la gente tiene que ser muy escéptica frente a lo que estos sistemas le responden. Uno parte escéptico, le haces un par de preguntas, te das cuenta que responde muy bien y que tiene razón y que está todo muy bien. Y entonces de a poquito tu cerebro se va relajando, digamos, y tú vas empezando a pensar que estás hablando con un sabio y con un sistema que sabe todo y que te está respondiendo súper bien. Y ahí como que bajan las defensas, digamos, y te olvidas de que estás hablando con una máquina. Estas máquinas son extraordinariamente mentirosas, dicen cosas peligrosísimas, súper falsas. Han habido casos, ahora hace poco... que Google le ha dado con esto de que cuando tú haces una búsqueda te da una respuesta por su inteligencia artificial y después las otras respuestas. Sí. Entonces me ocurrió buscar qué era de Claudio Parra en los Hype, y me dijo que había muerto. Muy desgraciado. En la primera frase esa de inteligencia artificial me dijo: Claudio Parra fue un músico muy famoso y murió en tal año. Y ¿cuándo murió? Y después me fui a mirarlo y nada, o sea, no había muerto, nada. Pero parece que se confundió con algún otro Claudio Parra que era un médico, parece, porque decía... Después más abajo le decía algo así como que era un médico que también había tocado en los Jaivas, era una cosa así, ¿no? Entonces como que mezcló dos personajes. Y eso es como terrible, o sea, porque en el fondo inventan un montón de las cosas que dicen. Entonces, si lo piensas en una terapia, sí, claro, es extraordinariamente peligroso lo que te puede decir. Y como te digo, sin ningún filtro ético-moral, no entiende el daño o lo terrible que te puede estar diciendo, y por lo tanto hay que ser muy escéptico, o sea, hay que estar muy defensivo de que lo que estás viendo ahí es una inteligencia artificial y tienes que dejarlo en ese marco, ¿no? No es un terapeuta, no es un ser humano experto en esto, y no es alguien confiable. Hay muchos quienes dicen también que al hablar como si fuera ChatGPT un terapeuta, pareciera que siempre les da la razón, ¿no? Y que no permite ningún tipo de pregunta, lo cual también es sumamente riesgoso. Así es. Claro, así es. Claro. Bien, y pregunta, ¿se puede hackear una inteligencia artificial? ¿Se puede manipular para que diga algo que uno quiere o que haga algo? Bueno, algo ya hemos hablado de eso, pero sí, ¿se puede hackear, controlar? Siempre son los datos de entrenamiento donde tú lo manejas. O sea, tú no hackeas a ChatGPT, sino que lo que haces es entrenar tu propio modelo. Estos modelos hoy día son abiertos y tú puedes instalar un modelo de estos en tu notebook, digamos, no una persona común y corriente, pero digamos un informático cualquiera puede instalar un modelo de este tipo en su notebook. Por supuesto,
tiene capacidades más limitadas, pero funciona. Y esos modelos entonces tú los puedes entrenar con datos que tú has seleccionado. Entonces, si tú quieres hacer un sistema nazi, no hay ningún problema. Si tú quieres hacer un sistema manipulador de personas, como te decía, que lo que quieren hacer es manipular personas para que les den su plata, ningún problema. La clave, digamos, está en los datos de entrenamiento. Entonces, si tú le das a leer solo un cierto tipo de texto, esto la gente lo usa para cosas buenas también. Por ejemplo, un vendedor de seguros, por ejemplo, que quiere poder explicar mejor los contratos de seguro, que todos los que han comprado un seguro saben que los contratos de seguro, las pólizas, digamos, no se entiende absolutamente nada qué es lo que quieren decir. Entonces, tú puedes entrenar un sistema con todas las pólizas de seguros existentes, etcétera, y entonces usarlo como un asistente para que la gente se informe y digamos, es una buena herramienta, una ayuda, digamos, ¿no? Entonces, tú no quieres que esa herramienta se haya leído todos los textos de Internet. Tú quieres que hable razonablemente bien y que su principal fuente de datos sean las pólizas de seguro. Entonces, de esa forma, tú te garantizas que eso es como su conocimiento, ¿no? Entonces todo el hackeo, si tú quieres, de las inteligencias artificiales se hace por ese lado. Y de alguna forma es como el hack de origen que tienen, ¿no? Porque si toda la literatura, por ejemplo, no sé, prácticamente no hay ninguna página web en Mapudungún escrito, entonces obviamente el sistema no habla bien Mapudungún y está, entre comillas, hackeado para hablar mucho mejor inglés que español, incluso a pesar de que español es un lenguaje bastante popular. Entonces, ese sesgo, digamos, es como el hack de origen, ¿no? Claro. Ahora, ¿crees que hay cosas concretas que ya deberíamos estar regulando en relación a la inteligencia artificial? Sí, es súper difícil regular cosas que todavía no entendemos bien, ¿eh? Y es súper peligroso. Y lo otro que ocurre también es que Chile podría definir que quiere hacer una regulación local de la inteligencia artificial y si China y Estados Unidos no hacen nada, lo único que va a hacer eso es que nos quedemos atrás en una tecnología que puede ser clave para el futuro del país. ¿Te fijas? Entonces, o sea, puede ser limitante esa regulación hoy en día. Lo que pasa es que las regulaciones son es mucho más fácil hacer daño con una regulación que generar beneficio. Las regulaciones en general limitan, es como casi una definición. Entonces tú tratas de limitar el daño que puede hacer una tecnología o un área o un servicio. Tu problema entonces es que al limitar un daño puedes estar limitando un crecimiento. Tú podrías decir que ha prohibido hacer cualquier sistema de inteligencia artificial en Chile, si tú quieres, ¿no? Entonces así limitas el daño que va a generar, pero también limitas toda la creación en torno a eso. Entonces las regulaciones son muy peligrosas. Y más aún cuando tú regulas cosas que no conoces, ¿no? Porque es muy fácil regular algo y decir, mira, no quiero que haga esto, y resulta que eso era la clave para todo lo que viene a futuro. Dicho eso, yo creo que los países y los gobiernos empiecen a pensar en estos temas es súper importante. Y yo creo que se requieren comisiones, digamos, invitar a los científicos. Lo malo en esto siempre es que los científicos todos tienen opiniones distintas, ¿eh? Esto era lo que se quejaban en la época del COVID, ¿no? Que decía, escuchen a los científicos, ¿a quién? Todos dicen algo distinto. No, y que también hay a veces una disociación ahí importante, ¿no? Entre un mundo político y científico. Que dice, claro, lo que dice la teoría, no lo que es políticamente viable. Pero yo creo que es súper importante escuchar en el fondo a los científicos, a la industria y ir conversando ciertas regulaciones. Por un ejemplo, yo creo que sería súper importante que cuando te contesta una inteligencia artificial sea ilegal no decir que es una inteligencia artificial con la quien tú estás hablando. Cosas muy simples como esa creo que no limitan en nada, digamos, el desarrollo de esto, o muy poco. Y creo que es muy importante, ¿eh? Que la persona entienda, por ejemplo, en tu terapeuta, debería tener todo el tiempo un disclaimer que dice yo soy una inteligencia artificial, ¿eh? Es casi como la advertencia de los cigarrillos. Claro, y es casi como cuando el psicólogo también advierte soy tu terapeuta, no soy tu amigo, soy tu terapeuta. Dar advertencias, dejar cosas explícitas. Y que eso fuera obligatorio, y de alguna forma tuviera que estar ahí presente como una luz roja todo el tiempo, ¿no?
cosas así. Creo que pequeñas cosas como esas ya pueden ayudar mucho y por supuesto, bueno, que es como este tipo de cosas, manejo de datos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué va a hacer este sistema con la información que tú le entregas? Entonces, si tu terapeuta virtual está vendiendo sus datos, digamos, y toda la conversación contigo a distintas personas, eso no solo tiene que ser ilegal, sino que tiene que ser ilegal no decirlo, o qué autorización le das tú, etcétera, ¿no? Bien, y ahora una pregunta que solemos hacer. ¿Has hecho terapia en algún momento? Bueno, no he hecho terapia para mí, pero sí para hijos míos. Y entonces estuve en terapias así como de papá con ellos, digamos, para ellos más que para mí, pero de repente te obliga a hacer un poco de terapia para ti, ¿no? Bueno, y voy a hacer una pregunta que no le hacemos a todos, pero que en este episodio me parece que está bueno que la respondas. ¿Has usado a ChatGPT como terapeuta? No, lo he probado para probar qué responde, ¿no? O sea, como parte de los tests para el curso y qué sé yo, pero no, es claro, es algo que lo considero un poquito fuera de límites salvo para hacer pruebas, pero si claro. Uno quisiera un terapeuta para tomarlo en serio, ¿no? O sea, como hacer terapia de verdad, ¿no? Sí, claro, creo. Esto lo puedes cortar después de la entrevista si lo quieres censurar, pero yo he llegado, yo creo, yo soy súper ateo y creo me cargan las religiones, y siento que la religión es una especie de manipulador de las personas, ¿no? Es un poco es como lo hablábamos de ChatGPT en su versión maligna. La religión es como un manipulador, y la gente, en la medida que se ha vuelto más atea, y la religión es como caído en desgracia, ha ido creyendo cosas cada vez más raras. Y entonces tengo muchos amigos que creen que las cosas más absurdas y raras, que es lo más anticientífico que tú quieras, ¿no? Y entonces ahí me he encontrado con que de repente están los que no, o sea, no creen en la religión, no creen en estas cosas raras, pero como que han transformado la terapia en su especie de religión. Y yo no sé, ustedes lo ven, digamos, desde su lado, pero que yo le he llegado a encontrarlo medio peligroso. Como que de repente, claro, el terapeuta es una especie de sacerdote de esta... Y se empieza a volver como una necesidad, ¿no? O sea, como que tu vida es una terapia, no es simplemente arreglar algo o entender algo más de ti, sino que es como que una forma de vida. Claro. Y se empieza a volver una especie de obsesión. Entonces, claro, yo, dentro de mi lista y por eso probablemente nunca he ido a terapia yo, digamos, porque dentro de mi lista, claro, están las religiones como más enemigos, estas cosas entre medio raras que cree la gente que son muy extrañas. Desde cosas alienígenas hasta, no sé, la carta astral y todas esas cosas, y después un poquito mejor está la terapia. pero encuentro que hay un juego ahí, bueno, y probablemente después de la terapia está la docencia, ¿no? Porque también te pasa el mismo tipo de fenómenos, ¿no? Del profe adorado, que la gente de repente entre que se enamora y no sé, adula y no puede vivir sin el profe y no sé, es terrible. Y que a mí como profesor de repente me ha pasado, yo los tomo más como hijos adoptivos, pero aún así es peligroso, ¿no? Sí, claro. Bueno, por último, ¿algún libro, algo que puedas recomendar a alguien que no entiende tanto, algo accesible para quien escuchó hoy y quiere seguir profundizando? A ver, yo creo que es razonablemente bueno el último libro de Harari, y Harari siempre es entretenido de leer, digamos. Harari hay que tomarlo con cuidado porque la gente lo acusa de haberse vuelto muy chamullento. Él escribió el primer libro de Homo Sapiens como historiador y una persona bastante experta en ese tema, y después le fue tan bien y todo que se ha transformado en una especie de gurú. Creo que se le ha pasado un poco la mano en las cosas que habla y los libros que ha escrito. Pero este último, que es sobre inteligencia artificial, está bastante bien. No lo he terminado, voy en la mitad, pero me ha gustado y creo que está escrito para gente bastante de a pie.
Y parece que como lo han criticado tanto con esto de que este movimiento está lleno de citas y tiene mucha referencia hoy día a cosas, o sea, habla mucho de cosas de papers reales y de cosas, o sea, está inventando menos, así que creo que está bien. Y además siempre entretenido, volviendo al tema de las alucinaciones, también es bueno mentir un poco, hay que tomarlo con pinzas, Harari, no todo lo que dice es así, pero es muy entretenido y creo que da una buena visión del problema y de lo que esto significa para la sociedad, ¿no? Y el otro libro te lo puedo mandar después por concreto, porque tenía que googlearlo para acordarme bien cómo se llama, pero este que te decía de Turing, que supone que no había muerto, y tiene un montón de supuestos. Era entretenido porque creo que también ocurría que la guerra de las Malvinas las ganaba Argentina. O sea, ocurría, pero era al revés. Y tenía algo que ver lo de la inteligencia artificial. Yo no me acuerdo bien, pero está muy bueno. Y el corazón del libro es muy presente, digamos. Y esto era antes de ChatGPT el libro, ¿no? Es una mujer que se enamora del robot, digamos, inteligente que la acompaña. Y es bien bueno porque justamente explora esta relación, digamos, entre la inteligencia artificial, los humanos y que es obvio que uno se puede enamorar de una inteligencia artificial. Como la película también, ¿no? Como la película. Interesantísima. Her. Sí, es la misma idea. Bien, bueno, José Miguel, muchísimas gracias, ha sido muy interesante, me ha gustado mucho escucharte, gracias por la facilidad con la que explicaste cosas tan difíciles de explicar para quienes no estamos allí. Mintiendo. Bueno, maquillando tal vez, exacto, mejor. Exacto. Muchas gracias y recordarles a todos que esto es posible gracias a Grupo Intus, donde ustedes pueden consultar y pueden acceder a una entrevista gratuita. En esa entrevista van a encontrar al profesional más adecuado para lo que ustedes estén necesitando. Pueden encontrar en @grupo_intus o www.grupointus.com. También recuerden que nos acompañó Encuadrado, la plataforma pensada para profesionales independientes. Nos vamos a ver y nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.